La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor los bendiga. Tengamos este tiempo de meditación y de devocional delante del Señor, complementando en esta oportunidad el concepto que tratamos en el anterior devocional sobre el ayuno, ya que, como lo vimos, es tan importante, es tan determinante esta disciplina del ayuno para el creyente cristiano. Digamos una palabra adicional en el nombre del Señor. Vimos que el ayuno es la abstención de alimentos por 24 horas, es decir, absteniéndonos de tomar los tres alimentos principales del día, empezando por cualquiera de ellos. Es decir, abstenernos de desayunar cuando teníamos que desayunar. El ayuno comienza cuando llega el momento de tomar el alimento y no lo tomamos. En ese instante comienza el ayuno. Algunos ayunan desde una cena, es decir, almorzaron y están toda la tarde digiriendo el almuerzo. Ahí no hay ayuno. Pero llega la hora de la cena, 6, 7, no lo sé, y dicen no, porque voy a ayunar. En ese momento que corresponde tomarlo y no lo toma, empieza el ayuno. No toma la cena. Y al otro día no toma el desayuno. Y al otro día no toma el almuerzo. Entonces, en ese mismo día, sigue en ayuno. ¿Y cuándo se termina? Cuando llega el momento de tomar la otra cena. En ese momento, 6, 7 de la tarde, de la noche, toma la cena. Ahí termina el ayuno. Es decir, son 3 comidas. La palabra de Dios mide el ayuno por días, no por horas, decíamos, ni por desayunos, ni por almuerzos, ni por cenas. El ayuno es 3 comidas. Así está en toda la Biblia. Y así han ayunado históricamente todos los cristianos, todos los genuinos creyentes del Señor. Y así han ayunado los siervos, desde Moisés hasta el final, Pablo y Pedro. Así ayunó Jesús, 40 días. La pregunta ahora que quiero desarrollar es esta: ¿cuántos tipos de ayuno hay en la Sagrada Escritura? ¿Cuántos tipos de ayuno puedo en un momento determinado practicar? En general, se ha predicado por décadas y podríamos estar de acuerdo en que en la Biblia hay 3 tipos de ayuno. Uno llamado ayuno total, como el de Moisés y el de Jesús, el Señor. El ayuno total consiste en la abstención total de alimentos y en el consumo de solo agua, la cual reemplaza especialmente cada una de las 3 comidas de un día. Solo agua, nada más. Yo he aprendido, como Jesús ayunó, que el mejor ayuno es inclusive
sin agua, inclusive sin agua. Allí, por ejemplo, tiene la ventaja de que no da dolor de cabeza, un poquito de hambre, pero luego desaparece. Jesús dice en Lucas 4, versículo 1, lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hermanos, el Señor practicó el ayuno total, lo mismo que Moisés. Subió a la montaña y estuvo 40 días, y merced a ese sacrificio, a esa renuncia, a esa concentración en Dios día y noche, por 40 días le fueron entregados los 10 mandamientos en 2 tablas de la ley. Mandamientos determinantes para todo el ser humano, la máxima revelación de la verdad, la rectitud, el carácter santo de Dios, la base de la jurisprudencia humana, la fuente de toda armonía, verdad y justicia divina en la tierra. Los 10 mandamientos. Debido a eso, hermanos, allá en el Congreso de los Estados Unidos, enfrente está la imagen de Moisés con las 2 tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos. Legislar con base en la verdad divina es un honor que tiene Moisés y que implicará un reconocimiento sideral en el reino de los cielos por siempre. ¿Debido a qué se sucedió eso? Debido a que Moisés ayunó 40 días. Si que deseas hacer una obra que tenga impacto eterno en la tierra y tu vida haya sentido, gloria, realización, plenitud, hermanos, ayune. Y entonces, como Moisés y como nada menos que el Señor Jesucristo nuestro Salvador, como Moisés que ayunaron 40 días, de manera total, tú también hallarás un sentido sin igual para vivir una oportunidad de corona y gloria en el reino celestial. El segundo tipo de ayuno se llama, o lo llaman, desde la década del 70 o 60 tal vez, el ayuno natural. Fue como el de Elías, que consiste en reemplazar cada una de las 3 comidas con un vaso tal vez de jugo muy diluido de fruta dulce. Un vasito de jugo muy diluido de fruta dulce, nunca ácida y sin azúcar. Cada comida, cada una de las 3 comidas, es decir, desayunar, almorzar y cenar, con un juguito muy diluido de jugo de mango o de manzana o de uva. Idealmente el mismo tipo de fruta en las 3 comidas. Se llama ayuno natural. Esto tal vez para los débiles, tal vez, como decía mi madre, para los flojos o para los incrédulos, el ayuno natural. Pero el tercer tipo de ayuno se llama el ayuno parcial. Este ayuno lo practicaron Daniel y Juan el Bautista. Consiste en reemplazar cada una de las 3 comidas con un vaso de jugo muy diluido de fruta dulce, pero a su vez acompañado de alguna pequeña porción de harina o alguna cosa pequeña sólida, tal vez algún tostado, alguna galletica,
En fin, este tipo de ayuno es especialmente para quienes padezcan quebrantos de salud. Allí en Daniel, en el libro de Daniel, está un ejemplo, porque el libro de Daniel, el profeta jovencito, es interesante. Dice que Daniel le dijo al jefe de los eunucos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Un ayuno por 10 días, legumbres a comer y agua a beber. Una porcioncita de legumbres, allí tal vez de verduritas, o tal vez de zanahoria, o tal vez de habichuelas asaditas al horno sin aceite, muy frescas, pero a su vez o cociditas nada más, y agua. Es un ayuno parcial el de Daniel. Y después ayunó por 21 días más, de la misma manera. ¿Qué sucedió? Dios se manifestó de manera portentosa en Daniel, revelándole el fin de los tiempos, revelándole las profecías más extraordinarias, revelándole las características y eventos que se sucederían precisamente en el siglo XX y XXI. Es el profeta que relata la época en que vivimos, las épocas y las guerras mundiales y el capítulo final de la historia. Los participantes en los eventos oscuros del final de los tiempos. Daniel hace 2600 años, amados, recibió directamente de Dios y del ángel cara a cara una visión de todo lo que iba a suceder. Dios tuvo la libertad de fluir de cerebro a cerebro, de corazón a corazón y de espíritu a espíritu con Daniel, porque él ayunó. Sí, hermanos, él ayunó. ¿Y qué me dicen de Juan el Bautista? Allí en Mateo, en San Mateo capítulo 3, en el versículo 4, dice que Juan Bautista estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Sí, hermanos, comía langostas. Algunos dicen, ¿qué langostas? ¿Las del mar o las de los campos? En cualquier caso, su comida era muy sobria y moderada, muy primero pequeña, nada abultada, sencilla, de adquisición directa de la naturaleza, y miel silvestre. Se presupone que bajaba con agua, ¿no? Pero entendemos que este fue un tipo de ayuno como el de Daniel, parcial. La consecuencia, igual que en Daniel, el Señor se manifestó de manera magistral a través de Juan el Bautista por esta disciplina, este aislamiento y esta abstención de alimentos. Tanto que Jesús terminó llamándolo el máximo profeta que ha tocado la tierra. A través de Juan Bautista fluyó la revelación del Mesías para el mundo entero. A través de Juan Bautista y de su boca emergió cántaros de verdad cristalina, gloriosa, que ha cubierto la tierra, que le ha dado esperanza a todo ser humano y que trajo ríos de salvación. Juan Bautista, el gran pregonador, el precursor del Mesías Salvador. Fue el ayuno, fue esta disciplina la que lo preparó, lo ungió, lo dotó y lo envió
de manera portentosa como una catapulta al mundo entero. Hermanos, estos 3 tipos de ayunos los puede practicar. Debes escoger uno solo para cada oportunidad. Ayune un día, cada día de manera diferente, cada vez de manera diferente. Le aconsejo que empiece por el parcial, reemplazando cada una de las 3 comidas con un juguito de fruta dulce, muy diluido, sin azúcar, y tal vez unas galletitas saltines, o tal vez algunas verduritas guisaditas, nada más, o asaditas u horneaditas. Hasta ahí. Empiece a tener ese ayuno, y en esos 3 momentos de reemplazar la comida, ore, clame, tenga lista de peticiones de oración personales, familiares, cosas difíciles. Jesús cuando fue a escoger los 12 apóstoles, Él ayunó esos 40 días y luego pasó toda la noche orando a Dios. El ayuno nos garantiza respuesta, nos garantiza ciertamente, hermanos, revelación e iluminación. Les animo a que mediten en el libro del profeta Jonás, capítulo 3, todo el capítulo 3, versículos 1 al 10, la manera como el rey de Nínive proclamó ayuno y Dios, que estaba decidido a destruir esa ciudad, se abstuvo de destruirla y por el contrario apartó su ira y la guardó, porque acertadamente el pueblo ayunó, se quebrantó y se abstuvo de alimentos. Sí, hermanos, hay cosas difíciles, problemas difíciles, enfermedades difíciles, dificultades y obstáculos que parecen irremovibles, pero el ayuno los remueve. El ayuno sana, el ayuno restaura, el ayuno permite superar vicios, hábitos sucios, permite abrir puertas que estaban cerradas y trancadas de manera definitiva. El ayuno rompe, quebranta, transforma, siembra y fructifica, proyecta y engrandece. Ayunemos y veremos la gloria portentosa del Señor como Él lo ha establecido en su palabra. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por revelarnos en tu palabra la manera como podemos, Señor, ver la manifestación del Espíritu refulgente de Dios, de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, de los nuestros y de nuestros asuntos. Padre, entendemos que el obstáculo para que no fluya el Espíritu, el rayo de luz que has puesto en nosotros, somos nosotros mismos. Es nuestro ego, es nuestra carne, son nuestras pasiones, es, Señor, la cubierta endurecida, la cáscara ennegrecida que rodea y tiene apresado el Espíritu. Pero hoy sabemos por tu palabra que el ayuno es la disciplina que quebranta esa cáscara, disipa esas tinieblas internas, quebranta los muros y deja salir el Espíritu con poder y autoridad. Gracias, Señor, por esta disciplina. Gracias, Jesús, por revelarnos esta palabra verdadera. Queremos seguir tus pasos y los de tus apóstoles y los de todos sus siervos a lo largo y ancho de tu palabra. Bendito seas por entregarnos
esa llavecita, como lo planteábamos en el devocional anterior, que abre portones y cerrojos y hace todo posible y permite fluir tu espíritu y actuar tu mano con libertad. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.